Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al webinar por respeto al tiempo de todos. eh, Vamos a empezar puntuales. El día de hoy, bueno, primero agradecerles mucho por su participación el día de hoy. Tenemos una nutrida audiencia. Eh, Vamos a comenzar, como siempre, dando algunas pautas generales sobre el webinar. Todos tienen sus micrófonos en silencio y sus cámaras apagadas por las políticas del webinar. Si alguien quisiera hacer alguna intervención o tiene alguna pregunta o alguna consulta respecto al webinar, a lo que estamos hablando, les pido que por favor las pudieran ingresar, sea en la ventana de chat o hay una ventana que también dice PIR, preguntas y respuestas. Nosotros las vamos a estar atendiendo a través del chat si es que lo vemos necesario, o al final de la reunión vamos a tratar de hacer de tener una sesión final de preguntas y respuestas para atender las preguntas que se estén lanzando a través del chat. Em, bueno, sin más, empezamos. He perdido mi cámara un momento para saludarlos, pero la voy a apagar también para poder salvaguardar que de pronto hay personas que no tienen un ancho de banda tan grande en sus computadoras, y de modo que puedan disfrutar de todo el evento, incluyendo la sesión de demos y todo sin ningún problema. Pero entonces voy a parar ahorita acá y vamos a empezar. Perfecto. Ok, primero comentarles un poco respecto a mí. Mi nombre es Daniel Villón, soy ingeniero electrónico egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tuve la suerte de también tener estudios en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde hice la investigación de mi tesis por allá, por los años 2000, una tesis en lo que hoy en día conocemos como el IoT industrial, cuando todavía no se usaba ese término. Y también posteriormente estudios más gerenciales en ESAN, ¿no? Tengo experiencia en diversos rubros industriales como electricidad, electrónica, telecomunicaciones y automatización. He trabajado muchos años en diversas empresas comercializando este tipo de productos, y actualmente me desempeño como CEO y fundador de Vertex Technologies, ¿no? Tenemos más de 7 años ofreciendo soluciones de transformación digital en el Perú y en la región. Vamos a ver un poquito la agenda del día de hoy. Primero vamos a comenzar haciendo una breve introducción de Vertex, rapidito. Luego vamos a hablar un poco de la problemática, por qué estamos aquí, de qué queremos hablar, cuáles son los problemas o las dolencias que han estado trayendo nuestros clientes últimamente a la mesa. Y vamos a plantear una solución. Esta solución, si bien pretende ser una especie de marco general de cómo resolver los problemas de transferencias y flujos de datos e información a lo largo de la planta industrial, obviamente no es la única solución que hay, pero esto se puede tomar como una arquitectura de referencia o un modelo general, ¿no? Esta solución está dividida en 3 pasos: la interconexión de sistemas, a llenar la brecha de TI-TO o TO-TI, como lo quieran ver, y la implementación de un historiador, ¿no? Y vamos a finalizar con una etapa de preguntas y respuestas. Entonces, sin más, empecemos la presentación. Primero vamos a hacer una breve introducción de nosotros. Vertex Technologies es una empresa que va a cumplir ya 8 años en el mercado. Lo que ven arriba es nuestro propósito transformador, que es que estamos aquí hasta transformar a toda industria. Nuestro objetivo es acercarnos a todas las empresas industriales y llevarles soluciones de transformación digital para el espacio industrial. En ese orden de ideas, estas soluciones de transformación digital están enmarcadas dentro de lo que se conoce como la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, y giran alrededor de tecnologías como el IoT, los MMS o software de gestión de mantenimiento, la medición del OEE para medir la eficiencia de líneas de producción, la historización de datos, el desarrollo de analítica avanzada. Últimamente estamos haciendo bastante algoritmos predictivos, machine learning, inteligencia artificial, para diversos tipos de iniciativas, soluciones de realidad aumentada, entre otros, ¿no? Cuando nosotros hablamos de transformación digital, a veces la transformación digital se presenta a nosotros como una especie de elefante enorme que no sabemos
cómo comernos, pero sabemos que nos tenemos que comer. Entonces, nos ayuda mucho este gráfico que está acá arriba. La transformación digital y el cuadrado grande representa las áreas en las que te podrías enfocar. El siguiente cuadrado representa las áreas en las que te deberías enfocar, ¿no? Y finalmente hay que definir por dónde hay que empezar. Pero de qué hay que empezar, porque las empresas que no decidan avanzar en procesos de transformación digital se van a quedar rezagadas respecto a sus competidores. La transformación digital presenta una serie de oportunidades y una serie de beneficios enormes para poder generar mayores eficiencias dentro del espacio de producción. Y la imagen que está acá abajo nosotros la ponemos para explicar a los clientes que esto no existe, ¿no? Esto de transformación digital en una caja no funciona, no existe. No es un proyecto que yo lo termino y ya me transformé digitalmente. Yo no abro la caja y ya tengo mi transformación digital. La transformación digital es un proceso largo. Hoy lo vamos a definir como una maratón, ¿no? Y como por ende no es una carrera de 100 metros que ya la corrí 10 segundos y se acabó. No, esto no es así. Vamos a hablar un poquito más de eso ahora. Entonces, esto, lo que viene a continuación un poco es nuestra propuesta y un poquito nuestro diagnóstico para empezar de lo que es el estado actual de la transformación digital en la industria. Entonces, primero vamos a definir qué es industria y aquí se van a ver identificados muchos de ustedes que pueden provenir de cualquiera de estas verticales, ¿no? Minería, petróleo y gas, cemento, química, alimentos y bebidas, eh, envases, pulpo y papel, los bienes de consumo en general, las industrias farmacéuticas y todo lo que tiene que ver con electricidad, o perdón, energías, ¿no? Donde está la electricidad, las hidroeléctricas y las renovables, ¿no? Digamos, esto en grandes rasgos es el conjunto de empresas sí, de empresas que componen el espacio industrial, ¿no? Por ahí me puede estar faltando alguna, pero bueno, esto es, digamos, a grandes rasgos. Ahora, ¿qué es lo que tienen en común todas estas empresas? ¿No? Todas las empresas tienen en común el espacio de planta, el espacio industrial, desde donde se genera valor a través de la manufactura de algo, a través del proceso de algo, ¿no? Este espacio de planta está compuesto por equipos, ¿no? Y hay muchas similitudes alrededor de todas estas empresas. Si bien hay empresas como las mineras que tendrán unas fajas más grandes, unos transformadores más grandes, ¿no? Y las empresas de alimentos y bebidas o de envases tendrán equipos un poco más pequeños, pero al final del día existe este espacio industrial y este espacio industrial tiene automatización. No conozco o conozco pocas empresas ya a las que visite que no tengan ya bien establecida la tercera revolución industrial y toda la parte de la automatización y se logra un cierto nivel de visualización de lo que está sucediendo en plan, ¿no? Muy básico todavía, ¿no? Pero todavía hay una oportunidad para crecer en este sentido a través de una serie de otras iniciativas, ¿no? Entonces, nosotros hemos definido la maratón de la transformación digital industrial o la transformación industrial como una maratón que parte en este punto común, que son los equipos, los procesos, el espacio de planta, ¿no? Y que tiene que ir cumpliendo una serie de pasos, ¿no? Que hoy día vamos a recorrerlos un poco también, los van a ver cómo implementamos estos primeros pasos, ¿no? Partes con la interconexión e integración de sistemas, este, continúas con la recolección de datos, es decir, primero me interesa que mis distintos sistemas puedan entre ellos comunicarse y transferir datos de un lugar a otro y que estos datos finalmente puedan depositarse en algún lugar. ¿Para qué? Para que yo pueda hacer algún tipo de visualización, no solo de la data en tiempo real, sino de la data histórica, para poder tomar mejores decisiones. Y de ahí vienen los siguientes pasos que tienen que ver con la analítica avanzada. A veces vienen clientes y nos dicen, oye, yo quiero implementar, ahora que está de moda todo el tema de inteligencia artificial y el ChatGPT, no sé qué, me dicen, quiero implementar un algoritmo predictivo para predecir la falla de mis equipos más críticos. Ah, fantástico. ¿Qué historia de datos tienes? Ah, no, nada. O sí, bueno, lo que está en el PLC, no. O sea, necesitamos grandes volúmenes de datos para poder desarrollar este tipo de algoritmos. Entonces, por eso es que estos primeros pasos de los que vamos a hablar ahora son importantes y es importante hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Eh, la analítica avanzada o la analítica en general decanta en comunicar el conocimiento, cómo hacemos que ese conocimiento generado a través de la analítica, esos insights, se trasladen dentro de la organización. ¿Para qué? Para que los distintos actores dentro del proceso productivo puedan hacer una mejor toma de acción y esta mejor toma de acción más eficiente, más oportuna, genere valor, ¿no? Al final del día lo que queremos es que todo esto genere valor. Queremos que si yo en este proceso invertí 1000, ¿no? Por lo menos me tiene que retornar 1001. Si no me retorna 1001, no hagamos nada, ¿no? Quedémonos como estábamos y ya está, ¿no? Pero siempre va a retornar.
pero hay que transitar todo este proceso, ¿no? Si no transitamos todo el proceso, no va a haber retorno, ¿no? Aquí es donde acaba la maratón, por eso está ahí el hombrecito llegando a la meta. Finalmente, en el espacio industrial siempre tenemos la necesidad de explicar que todas estas soluciones es muy importante tener la mente abierta a trabajar sobre la base eh, de soluciones en la nube. En el espacio industrial todavía hay mucha reticencia a trabajar con la nube, y la verdad es que la nube es el espacio donde se encuentran hoy en día las mejores soluciones para lograr esta generación de valor en estos espacios, ¿no? Entonces, vamos a partir hablando de la problemática, ¿ok? Este, algunas necesidades que han ido apareciendo últimamente con nuestros clientes. En los últimos meses, como parte de los proyectos que realizamos con diversos clientes industriales, hemos tenido varias solicitudes que nos llevaron a realizar este webinar. Constantemente nosotros visitamos clientes, plantas industriales, y han aparecido, y los estoy copiando casi tal cual lo que hemos estado escuchando, hemos estado requiriendo de nuestros clientes últimamente, ¿no? Por ejemplo, necesito conectar mis líneas de producción con Power BI, ¿no? Para hacer dashboards, o con SAP, porque necesito sacar datos de la línea de producción y ingresarlos a SAP de manera automática. Ya no me sirve que alguien esté yendo a leer una pantallita, lo anote en un papel y lo escriba en SAP, ¿no? O necesito acceder a la data de mis líneas de producción que reside en sistemas propietarios de fabricante, ¿no? Yo compro una línea de producción, una máquina, una inyectora, un ensamblador o lo que sea, y el fabricante tiene los sistemas cerrados, ¿no? Y ahora yo necesito poder acceder a esa data porque esa data es mía, ¿no? Y quiero poder generar valor con esos datos, ¿no? Necesito que cuando la línea de producción pare me llegue un mensaje de WhatsApp, ¿no? Esto es súper típico, ¿no? Necesito poder saber en tiempo real que están pasando cosas graves o críticas en mi operación. Necesito empezar a desarrollar analítica avanzada, lo mencioné hace un momento, ¿no? Para predecir la falla de mis equipos críticos. Necesito llevar un control en tiempo real de los consumos de agua, gas y electricidad, ¿no? Esto tiene que ver mucho con que seguramente se está implementando una política de reducción de costos y se necesita tener un procedimiento más exacto de qué está sucediendo con los consumos, ¿no? Necesito calcular en tiempo real las emisiones de CO2, ¿no? Hoy que estamos hablando tanto de todo lo referido a sustentabilidad, muchas empresas están empezando a medir su huella de carbono, y eso se tiene que poder medir en tiempo real, porque si yo estoy excediendo la huella de carbono, necesito poder tomar acciones de inmediato, ¿no? Necesito que mis balanzas entreguen información al RP. Esto es algo bien reciente de un cliente, ¿no? Yo ya no me sirve tener a un operario yendo a ver el peso de la balanza, anotarlo en un papelito para subirlo al RP cada una de esas medidas, ¿no? La verdad es que no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, vamos a partir de algunos conceptos básicos, ¿no? Todos nuestros clientes nos comentaban una serie de estas necesidades, todas ellas atendibles, de la misma manera que es la generación y gestión de datos desde las líneas de producción y los equipos para convertirlos en información accionable, ¿no? Todas estas necesidades se pueden atender de la misma manera, ¿no? Este, eh, a través de la generación de los datos, ¿no? A través de los datos que se generan en la planta, trasladarlos y llevarlos a los lugares o a los espacios de generación de valor, ¿no? Entonces, antes de empezar a meternos en materia, quisiera intentar nivelar un poco la cancha. Es decir, en la audiencia seguro tenemos participantes que tienen diversos niveles de entendimiento del problema y las soluciones. En este orden de ideas, vamos a partir siempre de conceptos muy básicos para ir construyendo temas más complejos. Si usted ya tiene los sistemas de los que estamos hablando, o ya ha visto implementaciones similares o algunos de los pasos iniciales de lo que vamos a ir hablando en este webinar, no se vaya pensando de que estamos hablando de algo muy básico, porque vamos a ir construyendo sobre conceptos más complejos, pensando en que no todos están en el mismo nivel de desarrollo de soluciones de transformación digital. Entonces, para empezar, cuando hablamos de operaciones industriales, ¿dónde están los datos? ¿No? La gran mayoría de ellos, obviamente, están en las plantas de producción, ¿no? Podemos tener información de contexto fuera de la planta también, por ejemplo, en bases de datos o sistemas corporativos como el ERP. Eh, Dentro de las plantas de producción, esos datos están o se generan en las líneas de producción o en los equipos de planta, ¿no? Y esos equipos están gobernados casi en su totalidad por PLCs, ¿no? Entonces, en la gran mayoría de ocasiones, si yo quiero tener acceso a información industrial en tiempo real, tengo que acceder a los PLCs.
En algunos casos puedo necesitar acceder a otro tipo de sistemas como balanzas o robots, pero la idea es la misma. También puedo acceder a ellos, ¿no? Ahora, eh, si yo pudiera tener una varita mágica que me permitiera acceder a todos los datos de mi entorno industrial, ¿a dónde quisiera llevarlos? Pues aplicaciones que me permitan generar valor con ellos. Hoy en día, lo que más hemos escuchado son la nube, ¿no? Donde seguramente residen sistemas más complejos eh, que se van a alimentar de esos datos, los ERPs para cruzar esos datos con información contable o financiera de la empresa, y más recientemente nos piden muchos sistemas de business intelligence para hacer dashboards o reportes que me permitan tomar mejores decisiones. Si nosotros pudiéramos dibujar de cierta manera esta arquitectura, tendríamos algo como esto, ¿no? Ustedes pueden ver, y esto es lo que definimos la brecha, ¿no? Aquí en el lado izquierdo ustedes tienen un cuadrado de color amarillo que ejemplifica la planta, y en el lado derecho un cuadrado de color gris que ejemplifica el espacio corporativo o el espacio de oficina, vamos a llamarlo así, ¿no? Y como pueden notar, hay una gran brecha donde por un lado están los equipos, ¿no? Y procesos, pueden fijarse que tengo muchas líneas de producción, pero además tengo otro tipo de equipos, ¿no? Que necesitan un grupo grande de equipos que son los que generan los datos, este, y por el lado de derecho están los sistemas que necesitan de los datos que son generados por estos, ¿no? Entonces yo tengo datos que se generan en el espacio de planta, en los equipos, en las líneas de producción y que tienen que ser consumidos por el mismo espacio de planta o los mismos actores dentro del espacio de planta, ¿no? Como pueden ser las áreas de operaciones, mantenimiento, producción, y datos que necesito llevar al piso corporativo, a los ERPs, a las herramientas de Business Intelligence, etcétera, ¿no? Entonces, eh, hoy vamos a intentar plantear una solución o arquitectura modelo para resolver estos problemas. Les pido que tengan en cuenta que en esto no hay una receta única, como dije antes, así como no hay un único modelo de planta de producción. Pero esta propuesta puede ser tomada como una referencia general. Entonces, primero, lo primero. em, si nosotros vamos a empezar a hablar de datos e información, de lo primero que debemos empezar a hablar es de la carretera para que fluyan estos carros, ¿no? Sin carretera no hay tráfico. En ese sentido, la primera sugerencia es que implemente una red industrial. Y aquí les quiero dejar algunos tips a tomar en cuenta. Fíjense que estamos hablando del paso cero, ¿no? Y lo mencionamos porque a veces llegamos a algunos clientes y algunos clientes todavía no han llegado a este punto, ¿no? Lo cual es válido, pero hay que avanzar, ¿no? Entonces, algunos tips. Lo primero, informarse respecto a las mejores prácticas para el diseño y la implementación de una red OT. Voy a explicar un poquito de qué se trata esto de de la red OT también, ¿no? Tradicionalmente siempre se ha hablado del espacio de TI o las redes de TI de tecnologías de la información, ¿no? El Information Technology, ¿no? Hace muchos años ya que se habla del espacio OT o el OT, que es el Operations Technology, y es, digamos, por hacerlo sencillo, todo lo relacionado a TI que se implementa en el espacio industrial. Pero no es utilizar sistemas de TI en la planta, ¿no? Sino que hay sistemas diseñados específicamente para eso, ¿no? Entonces, para eso, por eso les digo, es importante informarse respecto a las mejores prácticas, ¿no? Por ejemplo, respecto a la infraestructura física, ¿no? El uso de cableados apantallados, mínimo categoría 6, el uso de switches industriales, de preferencia no utilizar switches normales, sino switches industriales, etcétera, ¿no? Otro punto, la implementación de un data center industrial. Hoy día vamos a hablar un poquito de esa parte, de qué se trata y por qué es relevante, ¿no? Las políticas de ciberseguridad, hemos tenido ya casos de clientes que han tenido incursiones de ciberseguridad en planta que les ha generado daños, ¿no? Asegurarse, ¿no? Vamos a ir hablando de temas más específicos de la planta, ¿no? Asegúrense que los PLCs que tengan tarjetas de red, ¿no? Si no los tienen, los siguientes que compren, asegúrense de comprarlos con acceso a red, porque si los PLCs no se pueden conectar a la red, no hacemos nada. Que los fabricantes de equipo original o los OEMs entreguen los equipos con tarjetas de red y con los programas abiertos. Si yo me compro una ensambladora, una llenadora, una extrusora, ¿no? Y no puedo acceder a los datos, y el fabricante no me da ese acceso a los datos que genera esa máquina, poco puedo hacer, ¿no? Y la verdad, y es que lo usual es que ellos lo tengan cerrado, lo tengan bloqueado, pero no quiere decir que no lo puedan abrir
si ustedes no lo piden, ¿no? Entonces eso siempre pilas, ¿no? Que los equipos auxiliares, por ejemplo, medidores, los medidores de luz, de agua, de gas, también tengan capacidad de comunicación, porque todos esos datos son muy valiosos, ¿no? En la medida de lo posible, estandarizar los protocolos de comunicación en planta, prefiriendo protocolos basados en Ethernet y abiertos, ¿no? Por ejemplo, Modbus se está utilizando un montón, ¿no? Y finalmente, implementar un firewall o una DMZ que separe las redes de TI con la red de TO, ¿no? Esto, digamos, en términos generales, como un vistazo general, ¿no? Eh, Ojo, que con esto no estoy diciendo que tenemos que tener una ruta de carreteras como la que tiene Alemania para empezar a hacer gestión de datos. Podemos ir desarrollando una red industrial a medida que se va necesitando en distintas áreas, ¿no? Entonces, eh, vamos a, eh, vamos a retroceder un poco en el tiempo y vamos a hablar de la solución y el paso uno. Vamos a intentar entender cómo era una planta industrial en el pasado, por allá en los 80s o 90s, cuando terminaba la conocida tercera revolución industrial o la industria 3.0. Nosotros teníamos un PLC del fabricante X, junto con su HMI del mismo fabricante X. Ahí todo era felicidad y de hecho los fabricantes de automatización tenían una política de hacer sus sistemas lo más cerrados posibles, pues si tú comprabas un PLC del fabricante X, buscaban que solo pudieras comprar todo lo demás del mismo fabricante X. Sin embargo, eso fue imposible sostener en el tiempo y pues alguien se compró un SCADA del fabricante Y y quizás un historiador del fabricante Z y luego fueron apareciendo más sistemas de distintos fabricantes a los que ese PLC tenía que alimentar. Peor aún, luego fueron llegando nuevas líneas de producción con sus PLCs de otro fabricante y ahora teníamos que integrarlos todos a los sistemas previamente en funcionamiento. Esto era un dolor de cabeza imposible de resolver. Es así que en 1995 se forma la OPC Foundation, una entidad dedicada a garantizar la interoperabilidad en la automatización. Es así que crean el estándar OPC, del cual hoy son miembros más de 400 empresas a nivel mundial. ¿Cuál es la razón por la que una empresa quisiera cambiar su manera de pensar y abrir sus comunicaciones? Fíjense que entre las empresas fundadoras está, por ejemplo, Rockwell, Fisher, Opto22, etcétera. Pues la respuesta es el dinero. Si no lo hacían, solo iban a poder vender sus equipos a plantas nuevas, pero nunca a una planta antigua que ya hubiera sido tomada por otro fabricante. Entonces se vieron la necesidad de ir abriendo sus comunicaciones y hacerlo a través de protocolos abiertos y por eso se crea este estándar, el estándar OPC, ¿no? Este estándar se ha ido convirtiendo en la piedra angular para el desarrollo de las comunicaciones industriales en el piso de planta. Entonces, como primer paso de la solución, nuestra recomendación sería implementar un servidor OPC. Nosotros trabajamos y recomendamos a Kepware, pero hay otros en el mercado. Pueden implementar el que quieran. La verdad es que aquí nosotros obviamente estamos presentando nuestros productos, pero no quiere decir que sea lo único que hay en el mercado. Como característica principal, les podemos comentar que Kepware es un servidor OPC, pero también es mucho más que eso. Kepware divide las comunicaciones entre aguas arriba y aguas abajo, como pueden ver en el gráfico de aquí de la derecha, ¿no? Entonces, este, para conectarse, la idea es poder conectar los PLCs que están en la parte de abajo con disculpen, para poder conectar los PLCs y otros dispositivos de bajo nivel en sus propios protocolos propietarios con los equipos entre ellos, ¿no? Y aguas arriba, entregando los datos en protocolo OPC normalmente, ¿no? U otros, según la aplicación a la que se requiere enviar aplicaciones aguas arriba como las que se ve allá arriba, ¿no? Entonces, esto ya resuelve un primer problema, ¿no? Fíjense cómo tengo yo aquí abajo una serie de fabricantes conocidos del espacio industrial, ¿no? Y aquí arriba tengo una serie de aplicaciones a las cuales yo normalmente quiero poder llevar esta información, tanto el mundo de TI como el mundo de la automatización, ¿no? Entonces, otra manera de diagramar la oportunidad que abre una solución como Kepware es volver al mismo escenario que vimos unos slides más atrás. Tenemos un PLC y un HMI del mismo fabricante 20 años atrás.
Y con el tiempo se fueron agregando aplicaciones, ¿no? Además de además de otros PLCs, ¿no? Pero aplicaciones como escadas o historiadores. Con el tiempo empiezan a aparecer las solicitudes de enviar datos a dispositivos móviles o a la nube, y ahí pues empiezan a aparecer todas las restricciones de ciberseguridad y todo se vuelve un caos nuevamente, ¿no? Un poco como lo que vimos antes, ¿no? En ese sentido, Kepware se puede convertir en el corazón de las comunicaciones industriales, recibiendo datos de todo tipo de equipos, dispositivos, máquinas o líneas de producción y disponibilizándolos en aplicaciones de más alto nivel, porque maneja protocolos propietarios de comunicación hacia abajo y protocolos abiertos hacia arriba, ¿no? Pero regresemos a nuestra arquitectura anterior y vamos a ver cómo podemos ir cerrando la brecha de la que hablamos. Fíjese aquí que he considerado la implementación de un data center industrial. Y aquí quiero ampliar un poco más la idea. Cuando digo un data center industrial, me refiero a un gabinete o un rack con equipos de TI. Quizás un switch, un servidor, una base de datos, algo sencillo. No tiene que ser una gran infraestructura ni nada complejo, pero las plantas tienen que empezar a pensar en infraestructuras de TI, o mejor dicho, de TO, para empezar a implementar estas soluciones, ¿no? Entonces, volviendo a la arquitectura, podemos implementar un Kepware en un servidor sencillo que se comunique por red con mis líneas de producción y le envíe los datos a las aplicaciones corporativas. En términos prácticos, lo que puede hacer Kepware es loguear datos a una base de datos, ¿no? Como se puede ver aquí en la flecha abajo, ¿no? Eh, O, por ejemplo, a la base de datos del ERP, ¿no? Directamente, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, se puede conectar un Power BI para que puede consumir los datos para armar dashboards y reportes de planta o corporativos, ¿no? De manera similar, Kepware puede enviar datos a la nube si la empresa ya tiene tiene aplicaciones corriendo en AWS, Azure, Google Cloud Platform, etcétera, ¿no? Entonces, yo desde aquí ya puedo enviar datos a los sistemas de TI, ¿no? Y estos sistemas de TI van a alimentar a la persona de planta que tiene sus necesidades de dashboards o de acceder al ERP, que seguramente ya lo tiene dentro del espacio industrial, ¿no? Entonces, esta es una manera simple de resolver el problema, ¿no? Es importante mencionar aquí los puntos que están descritos ahí abajo, ¿no? En una arquitectura de este tipo, normalmente seleccionamos una cantidad acotada de tags, los estrictamente necesarios, y los disponibilizamos en aplicaciones estrictamente necesarias. Pero perdemos todo el universo de tags de datos que se generan en nuestra planta cada segundo. Esto es relevante, pues más adelante en el paso 3 vamos a ver cómo aprovechar eso. Seguimos. Vamos a darle un pequeño ajuste a esta arquitectura, pues si vas a tener una red en planta o una red de TO y la misma se va a comunicar con el exterior o la red de TI, debes considerar un firewall. En ese sentido, Kepware también puede resolver esa barrera utilizando una funcionalidad que se llama tunneling. Sin entrar en mayores detalles, lo que hace el tunneling, que es una funcionalidad intrínseca del protocolo PC, es hacer que el Kepware de la red de TI, que ven aquí, sea un espejo del Kepware de la red de TO para hacer el consumo de los datos. Ahora, vamos a hacer una sencilla demo de cómo Kepware se comunica eh, eh, con un PLC. En este caso vamos a utilizar un PLC que tenemos para pruebas aquí en la oficina. Pero este podría ser cualquier PLC que gobierna una línea de producción o algo inclusive más complejo, ¿no? Van a ver a continuación cómo tenemos aquí a la derecha una imagen, un video corto del PLC que tenemos aquí mientras trabajamos sobre qué. Entonces, en este caso, tenemos un PLC Siemens, el mismo que solo se comunica a través del protocolo propietario de Siemens, el Siemens Ethernet. Eso es muy típico del espacio industrial. El primer, eh, el primer paso es la creación de un canal. En este caso, el mismo define el protocolo de comunicación que se va a utilizar, en este caso, el Siemens Ethernet, como ven ahí, ¿no? Y dentro del canal hemos creado un dispositivo, como ven ahí, que se llama PLC Siemens. Se pueden visualizar los tags del PLC que vamos a extraer. En este caso tenemos un pulsador del tipo booleano con el nombre B01, de igual forma el B02, que es exactamente igual, y un potenciómetro en la dirección
BW100. Ahora vamos a simular un cliente a través de una aplicación que se llama Quick Client, para simular cómo se verían esos tags en caso exista una aplicación que estuviera consumiendo esos datos. Entonces vemos que el Quick Client nos muestra los tres componentes de un tag: valor, estampa de tiempo y calidad. Vamos a pulsar en el tablero el dato va a viajar a través del PLC, luego a Kepware y finalmente lo enviará a otra aplicación como es el Quick Client. Y aquí podemos ver el cambio. Vemos cómo pulsamos el pulsador 1 y cambia el valor, y luego el pulsador 2. Ahora vamos a girar el potenciómetro y vemos el cambio en el valor del tag correspondiente en este cliente. Fíjense cómo va subiendo el valor a los 400, los 500, etcétera. Esta sencilla aplicación podría ser el sensor de botellas de una llenadora, el nivel de un tanque, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, con una aplicación como Kepware, con muy simples pasos, podemos conectarnos a los PLCs y a nuestras líneas de producción y extraer los datos para poder ya tener nosotros el control de esos datos para ir construyendo esta arquitectura de la que hablamos hace un momento. Ahora que ya hemos podido sacar los datos de los PLCs y ya los tenemos en una aplicación abierta como es Kepware, como mencionamos antes, con Kepware podemos enviar esos datos a aplicaciones de más alto nivel de manera sencilla, pero también un poco limitada, ¿no? Eh, Fíjense que hace un momento cuando hablamos de enviar los datos al ERP no estábamos específicamente comunicándonos con el ERP, sino más bien logueando datos a la base de datos del ERP, ¿no? Entonces, vamos a hablar de cómo ampliar esta limitación con otra aplicación que nos permite enriquecer nuestros datos y ponerlos disponibles en una más amplia gama de aplicaciones. Vamos a hablar de cómo cerrar esa brecha de TI y TO en el paso 2. Eso lo podemos lograr con el software OPC Router. En ese sentido, sí les podemos decir que OPC Router es único en el mercado. No es como Kepware, que tiene una serie de productos competidores que son OPC Servers. El abanico de aplicaciones que abre OPC Router en el lado de TI es inmenso, como se puede ver en esta gráfica. Lo que hace OPC Router, y de ahí viene su nombre, es alimentarse vía OPC de los datos industriales y tiene desarrollados plugins para toda esta variedad de aplicaciones de TI. Algunos casos de uso típico tienen que ver con que cuando el valor de la temperatura de un horno supere determinado umbral, me mande un mensaje de WhatsApp o de Telegram o un email. O también con que la línea de producción reporte de manera automática la producción del ERP para cerrar la hoja de producción en SAP, ¿no? O enviar datos a una base de datos relacional, etcétera. El universo de aplicaciones disponibles es inmenso, inmenso. Entonces, regresando a nuestra arquitectura anterior, podemos tener un Kepware en planta, en el lado de TO, recuperando los datos de las líneas de producción, y en el lado de TI, un OPC Router recibiendo estos datos y disponibilizándolos, ahora sí, en una serie de aplicaciones corporativas para generar valor. Inclusive, en esta arquitectura, el OPC Router puede estar en el lado de TO si quieren, lo podemos instalar aquí, ¿no? Como dije antes, ya depende de cada planta. Vamos a pasar ahora a hacer una breve demo de OPC Router para que puedan ver lo sencilla que es esta aplicación y que, a pesar de estar pensada para trabajar con datos industriales, tiene una interfaz muy pensada en el equipo de TI que no entiende normalmente nada de tags, SCADAs, PLCs y todo eso. En esta ocasión, como ya hemos mostrado en el paso anterior, la extracción de datos desde el PLC con fines didácticos, vamos a trabajar con data sintética, ¿no? Ya demostramos la conexión al PLC, pero entonces ahora trabajaremos con data sintética. Kepware tiene un módulo que permite generar tags random, pero para los efectos de esta demo, esos datos podrían estar viniendo de una línea de producción, como por ejemplo se muestra aquí de una bomba, la temperatura de hornos, la velocidad de un motor, etcétera. En este caso, vamos a trabajar con la data proveniente de este tag de presión y lo vamos a llevar a una base de datos estructurada. Vamos a abrir el Quick Client, ¿no? Como lo hicimos hace un rato, que es como una especie de cliente simulador, ¿no? Y podemos ver cómo se está generando datos cada segundo en cada una de estas variables, ¿no? Como mencioné antes, si estos datos no se almacenan, se van a perder, ¿no? Cada
cambio de datos de estos tags es valioso para nosotros y es importante almacenarlos. Por eso es que vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, vamos a abrir OPC Router, que como pueden ver tiene una interfaz muy gráfica. En este bloque tenemos un trigger que va a almacenar los tags cada vez que estos cambien. Le damos doble clic y nos muestra la configuración que muestra el canal alimentos, ¿no? El dispositivo línea 1 y el tag presión. Esta configuración muestra que cada vez que el valor de ese tag cambie, genere un disparador para que se mande el dato a la base de datos. En este caso, hemos configurado una tabla en la base de datos en la que existen columnas de nombre, valor, timestamp y quality del tag, ¿no? Como ven aquí. Siendo que el trigger es cada vez que el dato cambie, esta tabla va a ser gobernada por el timestamp que registra cuando se realizó ese cambio de valor. Del mismo modo, para evitar tener un timestamp que pueda entregar un dato incoherente, pues desde el PLC las horas pueden estar desincronizadas, vamos a pedirle que el valor timestamp en la tabla lo llene del valor del tiempo del sistema. Fíjense cómo estamos logueando los datos desde dos fuentes distintas. Le damos clic para que vaya a producción y vemos cómo los datos se están trasladando de un sistema fuente a otro destino de manera automática. Estos puntos que ven en la parte de arriba son un evento. Cada punto es un evento de envío de datos que se están almacenando en la base de datos, la misma que vamos a abrir ahora. Podemos ver la base de datos test, ¿no? Y aquí está la tabla de destino donde están llegando los datos. Entonces generamos un código en SQL para poder visualizar los datos. En este caso, los vamos a visualizar en el orden de nombre, valor, estampa de tiempo y calidad. Y lo vamos a ordenar de manera descendente para verlos. Damos clic en ejecutar y vemos cómo se actualiza la tabla con la data más reciente, la tabla de abajo. Ya tenemos los datos aquí, podemos tratar esos datos como cualquier otro dato para armar distintas métricas como promedios, máximos, mínimos, etcétera, o incorporar estos datos a tablas más complejas para integrarlas en la generación de reportes corporativos más complejos. Ya teniendo los datos aquí, podemos utilizar aplicaciones de TI para generar valor con esos datos, ¿no? Entonces, fíjense que ya no estamos en un entorno de planta, sino estamos en un entorno de TI como este, que es la base de datos, donde ya los equipos de TI usualmente se sienten más cómodos en la generación o el tratamiento de los datos, ¿no? Y la generación de valor a través de ellos. Pero el objetivo para almacenar datos industriales y tratar los mismos no es llevarlos necesariamente solamente a aplicaciones de TI. Hasta aquí toda esta propuesta está más pensada en ir cerrando las brechas y facilitar los flujos de información puntual para necesidades específicas, ¿no? Pero si tú eres un jefe de planta o de producción, necesitas mucho más que eso. Tú necesitas poder guardar todos los tags que generan en tu planta. Si un día se malogra un equipo crítico, tú quieres que tu gente de mantenimiento puede entrar a los datos del equipo y puedan hacer un estudio del evento y determinar la razón de la falla. Si te devuelven un loto de producción, tú quieres poder entrar a las variables de la línea o de la máquina y determinar qué salió mal para que no vuelva a pasar. Y además, quieres poder hacer un reporte en minutos, ¿no? Rápidamente y no depender del área de TI para poder acceder a los datos. Entonces, vamos a empezar a hablar del tercer paso, que es el historiador. Vamos a dar un pasito atrás para dar dos pasos adelante. Yo sé que ya hemos hablado de lo que es un tag, pero vamos a definirlo, ¿no? Un tag está compuesto por estos cuatro valores, ¿no? El valor propiamente dicho, que es, digamos, la lectura, vamos a llamarlo así. El timestamp, que es el momento en el que se tomó esta lectura, ¿no? La calidad, que es qué tan confiable es esta lectura, y la metadata, ¿no? ¿Y qué son las series de datos en el tiempo, ¿no? Por eso les dije que queríamos dar un pasito atrás para dar dos adelante. Las series de datos en el tiempo, de datos en el tiempo no son otra cosa que un conjunto de tags en el tiempo, ¿no? Disculpen la redundancia. Si yo tengo un tag de voltaje, como este que se ve aquí en la gráfica, ¿no? Que se registra cada segundo, el conjunto de lecturas
de un tag en el tiempo es una serie de datos en el tiempo. Este concepto es muy importante, pues las series de datos en el tiempo son una estructura de datos muy especial y que dominan todo el espacio industrial, ¿no? Casi la gran mayoría de datos, más del 90% de datos industriales son series de datos en el tiempo. Entonces, cuando yo hablo de almacenar estos tags, tengo que usar la tecnología adecuada para eso. Por eso, en el espacio industrial no se usan bases de datos relacionales o SQL para almacenar los datos industriales. Se usan historiadores. ¿Y qué beneficios tiene usar un historiador? Vamos a mencionar 5. Número 1, el análisis de tendencias. El historiador permite a los ingenieros y operadores de la planta analizar las tendencias a lo largo del tiempo, identificando patrones y comportamientos en los datos de proceso. Esto es esencial para la detección temprana de problemas y la optimización de procesos. 2, resolución de problemas. Cuando se produce un fallo o una desviación en el proceso, el historiador proporciona acceso a datos históricos que facilitan la identificación de la causa raíz y la implementación de soluciones efectivas. 3, el cumplimiento normativo. En muchas industrias, ojo, ¿no? Las industrias farmacéuticas o industrias de alimentos, es necesario mantener registros precisos de las operaciones y los procesos para cumplir con regulaciones y estándares de seguridad. Un historiador de procesos ayuda a cumplir con estos requisitos al proporcionar un registro detallado y confiable. 4, la toma de decisiones informadas. Los datos históricos proporcionados por el historiador son fundamentales para tomar decisiones basadas en evidencia y para la planificación a largo plazo. Ayuda a los gerentes y equipos de operaciones a tomar decisiones informadas para mejorar el rendimiento y la rentabilidad de la planta. Y número 5, la reducción de tiempos de paro. Al facilitar la identificación y prevención de problemas, un historiador de procesos puede ayudar a reducir los tiempos de inactividad no planificado en la planta, lo que ahorra dinero y mejora la disponibilidad de los activos. Entonces, eh, ¿por qué no puedo hacer esto en una base de datos relacional normal, ¿no? O sea, Daniel, me acabas de mostrar cómo Kepware puede llevar datos a una base de datos, ¿no? O a través de Kepware, a través de OPC Router, ¿no? Esos son aplicaciones muy puntuales, son necesidades muy específicas, ¿no? Para yo resolver problemas que son acotados. Es decir, necesito tener los datos de la producción en el ERP para poder cerrar la hoja de producción. Esas son aplicaciones muy específicas. Acá estamos hablando de algo más grande, digamos, más relacionado al concepto de Big Data, ¿no? Aquí les dejo un texto que les vamos a compartir. Cuando les compartamos la PPT, van a poder leer esto con más detenimiento. Este, este texto que ven aquí habla ampliamente de estas diferencias, pero a modo de resumen les puedo decir que, como ya lo vieron en demostraciones anteriores, la estructura de una serie de datos en el tiempo es de 3 columnas y filas infinitas, ¿no? Tengo 3 columnas: valor, timestamp y calidad. Y las filas son infinitas porque puede ser cada segundo, cada 10 segundos, cada 10 milisegundos, a veces lo hemos visto inclusive, se genera una fila, ¿no? Que se almacena. Los historiadores, si bien no manejan n columnas, pueden escribir millones de lecturas por segundo, mientras que una base de datos colapsa rápidamente si lo intenta. Adicionalmente, usar una base de datos me amarra a necesitar skills de administrador de base de datos, mientras que los historiadores, como lo vamos a ver más adelante, permiten acceder, analizar y visualizar los datos de manera muy ágil y fácil. Fíjense que cuando hicimos la demo de la base de datos, yo necesité escribir un código en SQL, ¿no? Yo no sé si es que exista mucha gente en planta que tenga esas habilidades, usualmente no es común, ¿no? Entonces, así es la arquitectura en planta de un historiador local. Recibe los datos del OPC Server y los almacena en un repositorio de datos. Los usuarios acceden a los datos sin tener acceso a los sistemas de control, como son los PLCs o SCADAs o los mismos OPC Servers. Tú no quieres que nadie ande husmeando por ahí, ¿no? En esos sistemas de automatización. El historiador crea una barrera natural eh, para ese acceso. Para empresas multiplanta, la escalabilidad es muy sencilla, pues cada planta puede tener su historiador local y estos historiadores pueden a su vez alimentar un historiador en tiempo real. Y ojo, que este dato de en tiempo real es importante, pues no se trata de un volcado de datos diario que se hace en madrugada y que tienes que esperar hasta el día siguiente para ver los datos de otra planta. Los gerentes corporativos pueden ver en tiempo real lo que está pasando en cualquier operación. Vamos a conocer un poco más algunas características de un historiador. Número 1,
el rendimiento no se degrada con el tiempo. Como les dije antes, tiene una gran capacidad. Por ejemplo, los historiadores pueden hacer 1.5 millones de escrituras por segundo y 2.5 millones de lecturas por segundo a la vez, ¿no? Cuentan con algoritmos de compresión que te permiten comprimir los datos que se están almacenando porque son grandes volúmenes de información. Igual, de todas maneras, no se pierden los datos porque yo puedo almacenar todo. No se necesitan capacidades de Database Administrator. Yo no necesito poder programar en SQL ni ningún otro lenguaje de programación para poder utilizar mis datos. Facilita la creación de contexto y estandarización de nomenclaturas, un poco como lo que se ve aquí, ¿no? Fíjense que si yo, algunas personas que trabajan en el área de mantenimiento pueden estar muy familiarizados con esto. Yo tengo una línea de producción, la línea 1, y la estructura de los tags de la línea 1 es así, ¿no? Y luego compramos otra línea de producción, de pronto al mismo fabricante, ¿no? Pero la estructura de los tags vino así, ¿no? Y quién entiende que este tag es el mismo que este aquí, pero en otra línea, solamente lo entiende una persona en mantenimiento. Yo puedo crear lo que se llama virtual views y hacer que la estructura de mis tags en el historiador se vea así. De modo que yo tengo la línea X, ¿no? La caldera X, presión, ¿no? Línea X, caldera X, flujo de gas, ¿no? Y así sucesivamente. Y las personas acceden a una estructura de datos que es entendible por todos y no tienen que acceder a los tags, ¿no? Ojo que los tags ni se tocan, ¿eh? Siguen quedando igual tal cual. ¿Qué más? Si yo puedo estructurar esto de esta manera, me permite la creación de árboles de activos, ¿no? Fíjense, yo ya puedo tener mi planta, línea 1, línea 2, línea 3, ¿no? Y los activos que componen cada una de estas líneas, ¿no? Si yo ya tengo estos árboles de activos creados y puedo ya tengo estructurada mi data de esta manera, cuento con un motor de cálculos para generar analíticas sobre estos activos. Por ejemplo, le puedo pedir al historiador, muéstrame todas las calderas con una temperatura mayor a 220 grados centígrados, ¿no? No tengo que estar poniéndome a buscar, descargar Excel, buscar, leer, no. Y finalmente, se pueden registrar eventos y generar análisis sobre la base de los mismos. Por ejemplo, cuando el nivel del tanque esté por debajo del 25%, que se genere un evento. Y ese evento, cuando yo lo configuro y lo genero, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin, tiene una duración y tengo una lectura de parámetros que yo decido cuáles son las que quiero tener sobre ese evento. Entonces, por ejemplo, si baja el 25%, a mí me interesa saber cuál es el mínimo nivel al que llegó, ¿no? Pero en paralelo me interesa saber cuál es la temperatura promedio del horno, que es un activo aparte, ¿no? Y cuál es la temperatura final durante este periodo, ¿no? Y se van registrando todos estos eventos. Yo luego puedo hacer análisis de lo que está sucediendo aquí. ¿Qué más? Tengo la generación de dashboards y reportes. Esto lo vamos a ver a más detalle ahora, pero yo me puedo hacer estos dashboards yo solito. No necesito llamar a nadie, a ningún experto en Power BI, ni el área de TI para hacer los dashboards con mis datos del espacio industrial, ¿no? Y finalmente, puedo exportar los datos a Excel. Fíjense cómo aquí yo estoy haciendo una consulta a través de Excel y le digo al historiador, oye, tráeme todos los tags que tengan el nombre de nivel. Es decir, quiero todos los niveles de todos los tanques, ¿no? Y le estoy pidiendo el último valor, ¿no? Le pongo aplicar y traigo la estampa de tiempo, el valor y la calidad de todos los tags que componen de mi universo que tengan el concepto de nivel, ¿no? Entonces, este, además, los, los historiadores no es que cierran la información, sino que te permiten eh, que distintas aplicaciones fuera del espacio productivo, del espacio de planta, también se conecten a la información y la puedan extraer para distintos usos, digamos, más complejos, ¿no? Como lo que veíamos antes de llevar datos desde Kepware al ERP, ¿no? Ahora yo puedo acceder a la data en el historiador desde el ERP, pero no solamente a la data en tiempo real, sino a un histórico de datos, lo cual es mucho más valioso y relevante, ¿no? Los historiadores mantienen el almacenamiento de los datos industriales donde deben estar en la planta, pero no cierra el acceso a los mismos, ¿no? Todo lo contrario, permite a todas estas otras aplicaciones acceder a los mismos de cualquiera de estas maneras. Entonces, nuestra arquitectura va quedando así. Tomen en cuenta estos 3 puntos de aquí abajo que enfatizan el almacenamiento de todos los tags, ¿no? Ya no porciones de los mismos, y que se tiene acceso no solo a los valores actuales, sino a la historia de los mismos.
Finalmente, este tipo de productos permite el desarrollo de analítica descriptiva, como son los dashboards, pero el más importante, pavimenta el camino para el desarrollo de analítica predictiva o prescriptiva. Eh, la analítica prescriptiva o predictiva es el desarrollo de algoritmos de machine learning o inteligencia artificial para predecir fallas de equipos, desviaciones en el proceso, etcétera. Sin datos no se puede hacer analítica, ojo, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer una demostración del software Canary. Creo que nos va a quedar un poquito corto el tiempo, espero que se puedan quedar unos minutitos más, porque creo que nos vamos a pasar unos 5 minutos de la hora. Entonces, volviendo. ¿Se acuerdan? En el paso anterior creamos estos tags que se generaban de manera aleatoria o random en Kepware. Bueno, entonces ahora esos mismos datos los vamos a enviar al historiador vía OPC. De acuerdo a este protocolo, el gestor de las comunicaciones es el cliente OPC, en este caso el historiador. Entonces, en este lado, que es Kepware, que es el servidor, solo tenemos que asegurarnos de tener habilitada la interfaz OPC UA para que el historiador se pueda servir de esos datos. Aquí podemos ver que el servidor OPC UA tiene declarado el endpoint a través del protocolo 49320. Es aquí donde va a apuntar el OPC. Entonces, nos vamos al historiador, ¿no? Y abrimos el colector OPC para configurar esa recolección de datos con una nueva sesión. Le vamos a poner de nombre webinar, ¿no? Vamos a crear un dataset llamado webinar DS, dataset, y le vamos a decir en qué IP o URL tiene que ir a buscar los datos y el puerto a través del cual hacer. Le damos clic a Browse, ¿no? Para que el servidor OPC disponga todo el listado de tags que tiene, de modo que nosotros podamos elegir cuáles vamos a historizar. En este caso vamos a escoger del grupo de tags alimentos, ¿no? Línea 1. Vamos a seleccionar todos los tags de esa línea, los que ya están generando random antes, ¿no? Le damos OK. Y podemos ver cómo tengo todos los tags ya creados en Canary. Inclusive si yo quisiera les podría cambiar la nomenclatura por una más sencilla para mí. Le damos Apply, ¿no? Y vemos que me alerta de que ese dataset no existe. Entonces lo vamos a crear. Aquí está el dataset creado, le damos Play para que empiece a historizar los tags. Y podemos inclusive entrar y ver los valores de los tags y verificar que se están modificando en tiempo real. Entonces le damos al Home. Y esta vez vamos a entrar al historiador propiamente dicho, ¿no? Ya salimos de la sección de conectarnos, ¿no? Y aquí podemos ver cómo los datos se están creando y almacenando eh, eh, como en repositorios por fechas. Esto es una gran diferencia de cómo las bases de datos tratan los datos, ¿no? Entramos a un día específico y tenemos el listado de tags. Si yo selecciono uno de ellos, puedo ver todo el histórico de los datos en el pasado y cómo se está registrando un dato por segundo. Inclusive, eh, puedo hacer una sencilla gráfica de tendencia, fíjense, para darme una idea de cómo se ven estos datos de manera gráfica. Esto es bien útil en el espacio industrial. Noten aquí cómo los datos se almacenan. Cada tag es una tabla independiente, a diferencia de lo que vimos hace un momento cuando logueamos datos a una base de datos, y todos los datos se guardaban juntos pero mezclados, ¿no? Ahora que ya tenemos los datos historizados en el tiempo, podemos darle paso a otra aplicación dentro del historiador que se llama Axiom. Axiom es el visualizador del mismo historiador. Básicamente Axiom es un reporteador que va a consumir los datos historizados para generar valor con ellos. Como pueden ver, es una aplicación basada en un navegador y solo tengo que poner la URL donde se encuentra el historiador. Esto me va a habilitar un entorno donde yo puedo crear reportes. Vamos a darle a New, bueno, y voy a seleccionar una gráfica de tendencia. Esta gráfica de tendencia yo le puedo acomodar el tamaño que yo quiera y ahora vamos a seleccionar cuáles son los tags que yo quiero graficar aquí. Fíjense que voy a acceder al dataset que creé anteriormente y voy a seleccionar 3 tags, que son producción, horno y pérdidas. Le doy Done Close y ya tengo mis tags graficándose, tanto la data histórica como en tiempo real. Aquí se ven pocos datos, pues el intervalo de tiempo está puesto a 1 hora y son pocos datos los que tenemos todavía, pero vamos a arreglar eso y vamos a ponerle un intervalo de tiempo de 5 minutos de visualización. ¿Listo? Clicar. Ya podemos ver los datos un poco mejor y podemos notar, por ejemplo, como la línea roja, que es la temperatura del horno, tiene una variabilidad mucho más alta, que va cambiando constantemente porque el flujo de datos es así, ¿no?
respecto a, por ejemplo, la línea azul, que se ve más abajo, ¿no? Que es las pérdidas, que se mantiene en valores fijos por varios segundos. Ahora, vamos a poner más información en mi dashboard. Para eso selecciono un value box para mostrar un valor específico. Entonces vamos a seleccionar el tag asociado a ese valor que queremos mostrar. En este caso son las pérdidas. Y vamos a crear otro igual para poner la producción de la línea. Finalmente, vamos a poner un gráfico un poco más complejo como es una dona, ¿no? Pero le vamos a agregar un cálculo para calcular el porcentaje de pérdidas. Entonces tenemos que dividir las pérdidas entre la producción y multiplicar por 100. El valor es un poco bajo, pues es alrededor del 0,1%, ¿no? Felizmente, ¿no? Imagínense que las pérdidas fueran mucho más altas. Bueno, vamos a hacer un poco de magia ahorita y vamos a ir de frente a cómo se vería el dashboard ya terminado con sus letreros. Solamente le hemos agregado las nomenclaturas, ¿no? Ahora ya tengo la posibilidad de convertir este reporte en una plantilla para hacer el mismo reporte para todas las líneas de producción de toda la planta o de todas mis plantas, si yo quisiera. No sé si recuerdan que habíamos hablado antes de la creación de árboles de activos. Aquí es donde se pueden aprovechar esos árboles de activos, pues ahora puedo aplicar este template a otro grupo de activos sin tener que volverlo a hacer. Aquí pueden ver cómo tengo otras líneas con la misma estructura de tags. Fíjense, en alimentos tengo Vertix Miraflores, Vertix Arequipa, ¿no? Y tengo todas las líneas de producción con las mismas estructuras de tags, ¿no? Vamos a pasar a ejemplos un poco más interesantes. Entonces, em, aquí pueden ver cómo tenemos otros dashboards que contemplan varias líneas de producción. En este caso son 3 hornos. Fíjense cómo hemos configurado para que cuando la temperatura del horno esté debajo de un determinado umbral, el dibujo del horno se pinte azul, ¿no? De hecho, este dashboard asemeja un poco a un SCADA, ¿no? Podrían hacer gráficos tipo SCADA también. Inclusive hemos creado aquí arriba un indicador global que calcula el promedio de temperatura de los 3 hornos activos o las líneas de producción diferentes, ¿no? Adicionalmente, en los hornos hemos creado unas gráficas de tendencia que también se pintan de color azul o rojo según se supone por debajo o para arriba un determinado nivel. Así como este, podemos hacer dashboards con distintos niveles de complejidad, como este que tiene indicadores de operación. Vean cómo tiene tablas con valores dinámicos y también tiene odómetros, gráficos de donas y tendencias. Aquí tenemos otros dashboards también de eficiencia, donde hemos calculado el OEE sobre la base de la disponibilidad, rendimiento y calidad, ¿no? Los 3 elementos que componen el OEE. eh, y tenemos una tablita con el avance de la producción y el objetivo. Todos estos cálculos se pueden hacer partiendo de los sencillos tags del PLC, utilizando el motor de cálculos del historiador para generarlos, ¿no? Finalmente, vamos a ir a ver la funcionalidad de cálculos y eventos. Aquí tenemos 3 configuraciones de eventos. Vamos a ver los detalles de este que se llama temperatura baja. Fíjense, ¿no? Le ponemos play. Aquí podemos ver cómo se definen varios tipos de eventos y las consecuencias de la aparición del evento. Por ejemplo, aquí hay uno que muestra cuando la temperatura es más baja de 340, manda un correo a Diego y a Brian. Ven ahí los correos electrónicos, ¿no? En el que se incluye en ese correo electrónico la información del evento como la duración y el promedio. Y bueno, aquí concluye a grandes rasgos cómo se configura y cómo se puede generar valor con un historiador de datos industriales. Todo lo que hemos visto hasta aquí nos lleva desde la generación de datos hasta la analítica descriptiva. Los siguientes pasos referidos a la generación de valor con los datos tienen que ver con la analítica prescriptiva y predictiva para poder predecir lo que va a pasar y prescribir las acciones a tomar para evitarlo. Pero eso ya es motivo de otro webinar, pues sin datos no hay analítica. En este gráfico, por ejemplo, se ve un algoritmo predictivo que está prediciendo la fecha en la que se tiene que hacer mantenimiento preventivo a un intercambiador de calor de una planta de oil and gas. Esto aplicado a una política de mantenimiento basado en condición. Entonces,
Vamos a ir cerrando el webinar con 5 conclusiones muy importantes sobre la recolección de datos. Número 1, la calidad de los datos y su accesibilidad es una tarea de todos. Producción, mantenimiento, operaciones, TI, etcétera. Traten los datos como cualquier otro producto que manufactura. Trátenlo bien, tienen que tener calidad, ¿no? Empezar siempre por los datasets que generen un retorno de inversión más alto para la organización. Si se escogen las tecnologías correctas, perdón, estos proyectos son altamente escalables, ¿no? Asegúrense que las áreas de producción, que las áreas que producen los datos tengan conciencia de dónde se consumen sus datos y comprométanlos en el proceso de generación de información. 4, los historiadores son un excelente single source of truth, como dicen en inglés, ¿no? Es decir, el lugar único para acceder a la verdad. Para todo tipo de proyectos, las áreas de mejora continua, de mantenimiento, producción, todos ellos pueden ir al historiador a consumir los datos para ir a encontrar la verdad, ¿no? De lo que ellos necesitan. Siempre compartan los resultados de una manera estructurada y contextualizada, ¿no? Los historiadores hacen todo ese trabajo, como lo hemos mencionado. Y vamos a hablar un poquito, ya para finalizar, de la otra cara de la moneda. Las empresas de manufactura producen a nivel mundial alrededor de 2.000 petabytes de datos anualmente, ¿no? Si ustedes no lo están haciendo, no están haciendo algo que muchas empresas ya están haciendo, que es almacenar los datos, ¿no? Pero aquí viene la otra cara de la moneda. El 99% de esos datos no se usa y el 55% de esos datos no se entiende. Entonces, no almacenemos por almacenar, no nos conectemos por conectar, ¿no? Por eso están aquí algunas de las explicaciones que tienen que ver con escoger los datasets que se van a almacenar, siempre sobre el análisis de un retorno de inversión y utilizar esos datos, ¿no? No es almacenar por almacenar, ¿ok? Y bueno, eso con esto llegamos al final de nuestro webinar. Aquí tienen nuestros datos de contacto. Por favor, los que quieran o deseen eh, nos pueden contactar y pueden seguirnos a través de nuestra página de LinkedIn. Para hacerlo muy fácil, quienes tengan su celular a mano en este momento pueden escanear ese código QR que están viendo en este momento en la pantalla y van a poder acceder a nuestra página de LinkedIn, donde siempre estamos constantemente presentando novedades de todo lo que es la transformación digital industrial. Voy a ir a revisar el chat a ver si es que en este tiempo han aparecido preguntas y respuestas. Creo que no. Eh, no veo ninguna pregunta. Fantástico. Entonces parece que todo estuvo bastante claro. Igual, si cualquiera de ustedes tuviera cualquier consulta adicional, pueden escribirnos al correo electrónico que ven ahí, y con todo gusto les podemos atender cualquiera de sus consultas. Ya estamos un poquito pasados de la hora, 5 minutos, así es que voy a dar por finalizado el webinar. Les agradezco a todos muchísimo su presencia el día de hoy en la presentación. Espero que les haya servido y cualquier consulta adicional que tuvieran, estamos para atenderlos. Muchas gracias a todos, buenos días y que tengan un buen día.